Hola, bienvenidos. Hoy me acompaña Eduardo Ortega, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá. Un placer. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la ciencia y tecnología y cómo impacta la vida de cada uno de nosotros. A todos niveles. A todos niveles. Eduardo, cuéntanos primero para empezar esta alianza que tenemos con el banco de tantos años. ¿Cuál dirías que es uno de los dos proyectos más emblemáticos que tenemos juntos? Tenemos más de 20 años colaborando. Uno de los más importantes, diría yo, es la creación de INDICASAT. Es el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas. Se creó de cero. Se planeó por investigadores panameños. En aquella época no teníamos una infraestructura. Queríamos trabajar en biotecnología, en conservación, en biomedicina y darle servicios al sector productivo. Eso era importante y el banco nos ayudó a través de un préstamo a crear esa infraestructura. Hoy, 20 años después, es uno de los 3 institutos más productivos del país en términos de generación de evidencia y está comenzando ahora a transferir esa tecnología y durante la pandemia nos ayudó mucho porque jugó un papel crítico en retos que el país enfrentó, que tuvimos que solucionar para darle solución a la situación de emergencia que vivíamos. Qué interesante, Eduardo. Y cuéntanos en el tema, por ejemplo, de la pandemia como tal. Sí. Ustedes estaban más, toda esta información, toda esta evidencia les ayudó a estar como más listos. ¿Cómo fue la respuesta comparado con otros países, por ejemplo, que tuvieron? Todo mundo intenta prepararse con anticipación para las emergencias sanitarias de este tipo. No creo que ningún país estaba totalmente preparado. Creo que en Panamá lo importante fue que fuimos muy resilientes y pudimos organizarnos muy rápidamente. La capacidad tecnológica que el país iba adquiriendo con el tiempo pudo responder. Por ejemplo, te puedo decir que muy rápidamente desarrollamos las técnicas diagnósticas que nos permitían saber quiénes tenían coronavirus utilizando diagnóstico molecular. También, propio desarrollado por ustedes. Sí, desarrollado en colaboración. Son técnicas que la OMS define y le dice a los países, pero el país tiene que desarrollarlo localmente y de hecho Panamá sirvió para apoyar a los otros países de la región que no tenían la capacidad inmediata de hacerlo. La trazabilidad fue crítica. Otro tema importante para nosotros era que hubo en algún momento una necesidad de traer medios de transporte viral que utilizas para el diagnóstico. Cuando tomas el famoso hisopado ese que nos molesta en la nariz, bueno, eso no va directo al laboratorio. Eso hay que ponerlo en un líquido y llevarlo al laboratorio para que los investigadores y los tecnólogos puedan diagnosticar. En algún momento a nivel mundial hubo una escasez y hubiéramos podido enfrentar un gran reto porque no podíamos saber quién estaba infectado y quién no. Así que INDICASAT desarrolló el medio de transporte viral y lo hizo disponible para el Ministerio de Salud. También en un momento determinado los ventiladores, esas máquinas que utilizamos para que nos ayuden a respirar cuando tenemos infecciones pulmonares muy graves, habían escaseado. De hecho, algunos países tomaron ventiladores que iban para otro país y nunca llegaron a su destino original. INDICASAT también desarrolló prototipos en colaboración con la Universidad Tecnológica de Panamá, con la UDELA, que es otra universidad panameña, y ellos desarrollaron prototipos de ventiladores para que si fuera necesario nosotros pudiéramos ayudar a esas personas que estaban gravemente enfermas a respirar. Esos son algunos ejemplos. La trazabilidad era importante, ¿no? Yo diría que nadie estaba preparado. De hecho, los Estados Unidos de Norteamérica, que es mucho más poderoso tecnológicamente que nosotros, también enfrentó retos muy grandes. Creo que traer las mejores vacunas al país fue crítico, pero eso también es importante cuando tú formas personas. El BID nos ha ayudado a financiar capital humano que sale del país para formarse internacionalmente y para formarse a nivel nacional, pero también financiar proyectos de investigación. Gracias al BID, la CENACYT pudo lanzar en el momento inicial de la pandemia, marzo del 2020, un llamado de urgencia a los investigadores panameños para ver de qué manera a través de proyectos de investigación nos enfrentábamos a la pandemia. En una semana recibimos 300 propuestas de investigación. El BID facilitó el financiamiento. Ahí financiamos 34 proyectos que nos han dado resultados muy interesantes. Teníamos en aquella época
no estábamos seguros de cómo se transmitía el virus, si las superficies eran importantes, tomábamos la temperatura en cualquier lugar que entrabas, y un grupo de investigadores desarrolló un robot que entraba a espacios físicos y era capaz de esterilizar el ambiente para eliminar el virus en caso de que el virus estuviera sobre la superficie. Eso lo hicimos a través de esos proyectos de investigación. Entonces el BID nos ha ayudado en la formación de capital humano, en el financiamiento de proyectos de investigación, en crear infraestructura, y eso es crítico para nuestro país. Excelente, Eduardo. Y ya como para ir terminando, porque bueno, hay mucho que hablar, pero hay poco tiempo. En el tema de innovaciones verdes y en el tema de cómo a futuro, ahora hablamos un poco si ha pasado y toda esta experiencia obviamente del manejo de la pandemia, sí. Y también estos doctorados que ustedes hicieron, que nos puedes comentar brevemente, es hacia futuro, ¿para dónde va el trabajo de ustedes y cómo le impacta al ciudadano de a pie? Quizás danos un ejemplo del tema de biomedicina, que eso es muy importante, o biotecnología. ¿Por qué es tan importante que la gente, digamos, que obviamente este tipo de instituciones tengan los financiamientos, tengan el apoyo gubernamental para seguir creciendo? Uno de los retos más grandes que el mundo enfrenta es el cambio global, el cambio climático. Panamá emergió del fondo del mar hace millones de años y unió Suramérica con Norteamérica. Ahora, con el incremento del nivel del mar, nosotros estamos viendo cómo algunas pequeñas islas del Caribe panameño, del lado colombiano, están comenzando a desaparecer. Necesitamos entender cómo el cambio climático va a afectar al país, y eso es en múltiples dimensiones. Sí. Desastres, alimentos, todo lo que tiene que ver con el impacto a la biodiversidad. Panamá es uno de los pocos países carbono negativos. Tenemos 50% de nuestros mares protegidos, eso es importante. Tenemos que entender ese tema de protección de los manglares y de la protección costera, y a través de la investigación nosotros podemos ayudar a predecir cómo nosotros podemos enfrentar ese cambio climático y preparar al país utilizando la tecnología. Tenemos que prepararnos para la revolución industrial 4.0 a través de inteligencia artificial, robótica y todas esas herramientas. Con financiamiento adecuado, nosotros podemos formar el capital humano, pero también enfocarnos en los problemas del país, en los problemas del ciudadano común, en los problemas del sector productivo, y colaborar entre el sector público, académico y privado para ayudar a desarrollar el país social y económicamente. Nosotros en la innovación verde, por ejemplo, necesitamos saber cómo nosotros, a través de esa gran biodiversidad, tenemos alto porcentaje de nuestra superficie terrestre protegida también, más que en muchos países de América Latina, y tenemos que sacarle valor a eso, y tenemos que entender cómo esa innovación verde ayuda al país a proteger a la sociedad, porque a través de proteger el ambiente estamos protegiendo al panameño común. Que eso es lo que es muy importante, que hacer esa conciencia. Y eso requiere colaboraciones internacionales con otros países que están a otro nivel de investigación, pero que nos pueden ayudar a entender cómo a través de la innovación verde, la innovación azul, protegiendo los manglares, protegiendo la diversidad marina, nosotros enriquecemos el país y traemos más bienestar al país. Bueno, pues felicitaciones, éxitos, y bueno, y que siga esta relación y esta alianza BID-CENACID por muchas décadas más. Eso esperamos. Queremos que la audiencia y todos los que nos están escuchando entiendan que realmente la ciencia y la tecnología tienen un impacto directo en la sociedad y en el día a día de nuestras vidas. Así es. Así que bueno, esperamos vernos también en una próxima ocasión muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.